Mis 3 hijos me dejaron las maletas en la puerta y dijeron que me consiguieron un asilo bien lejos. Soy Gloria, 65 años, cuidadora de ancianos en el asilo en Barrio La Ronda. Ellos creyeron que yo lloraría y suplicaría. Sonreí. Aquel jueves amaneció con un sol brillante que se colaba por las rendijas de mi ventana de madera, pintando franjas doradas sobre el piso de baldosas rojas. Era una de esas mañanas en Quito, donde el aire se siente frío, pero la luz te calienta los huesos. Una mañana que invitaba a barrer el patio y regar los geranios con tranquilidad. Yo estaba en la cocina de mi casa, esa casa colonial de paredes gruesas y techos altos en pleno corazón del barrio La Ronda, preparando un café pasado que perfumaba todo el ambiente. Había amasado unas empanadas de viento y el aceite chisporroteaba en la sartén. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que la llegada de mis 3 hijos sin previo aviso me pareció, al principio, una grata sorpresa. Roberto, Elena y Martín entraron por la puerta principal de roble viejo con pasos apresurados. Los 3 tienen mi misma piel clara y los ojos almendrados de su difunto padre, pero esa mañana, la palidez en sus rostros no era por el frío de los Andes. Venían vestidos impecables, con ropa de oficina, cargando una energía nerviosa que rompió de inmediato la paz de mi cocina. No traían pan, no traían sonrisas, y no se acercaron a darme el beso en la frente que solían darme cuando eran niños y me necesitaban. «Mamá, apaga la estufa, por favor. Tenemos que hablar contigo ahora mismo», dijo Roberto, el mayor, ajustándose la corbata de seda. Su voz era un hilo tenso, casi metálico. Me limpié las manos en el delantal blanco que llevaba puesto. En el bolsillo derecho de ese delantal siempre guardaba un antiguo dedal de plata abollado, un recuerdo de mi madre que me acompañaba como un amuleto en los días de costura o limpieza. Mi mano rozó el metal frío y texturizado del dedal por instinto, sintiendo sus pequeñas hendiduras. Esa simple acción me dio una ancla, una pausa antes de enfrentar lo que venía. «Siéntense», respondí con voz calmada, señalando las sillas de madera alrededor de la mesa del comedor. «El café ya está listo». «No venimos a tomar café, mamá», interrumpió Elena cruzándose de brazos. Su piel blanca contrastaba con el suéter oscuro que llevaba y evitaba mirarme a los ojos, fijando su vista en las vigas del techo de la sala. «Venimos a empacar tus cosas». La frase cayó en el centro de la cocina como una piedra pesada en un pozo de agua tranquila. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el silbido de la tetera en la otra hornilla. Caminé despacio, apagué el fuego y me giré para mirarlos a los 3. Martín, el menor, estaba parado cerca del marco de la puerta, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, mirando el piso de baldosas como si estuviera contando las imperfecciones del barro cocido. «¿Empacar mis cosas?», pregunté, sin alzar la voz, manteniendo una postura erguida. «¿Van a llevarme de vacaciones?». Roberto suspiró con impaciencia y dio un paso al frente, asumiendo su rol de hermano mayor, de portavoz de las malas noticias. «Mamá, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Hablamos entre los 3 y tomamos una decisión. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Es vieja, necesita mantenimiento, y tú ya tienes 65 años. No es seguro que vivas aquí sin supervisión. Hemos conseguido un cupo en un lugar especial para personas de tu edad. Es un asilo muy tranquilo, a las afueras de la ciudad, pasando el valle. Estarás mucho mejor allá, con gente que te entienda, con enfermeras. Va a estar mejor allá». Mis ojos viajaron de Roberto a Elena y luego a Martín. Los niños que había criado vendiendo humitas en la Plaza Grande, por los que había trabajado turnos dobles lavando ropa ajena cuando enviudé a los 30 años. Los niños a los que les había pagado la universidad con el sudor de mi frente, ahorrando cada moneda en una vieja caja de hojalata para que ellos pudieran ser profesionales de traje y corbata. Ahora, esos mismos niños venían a desalojarme de la casa que tanto me había costado comprar, con la excusa barata de la seguridad. «Un asilo a las afueras», repetí, saboreando las palabras para entender toda su amargura. «Bien lejos de todo». «Es por tu bien, mamá», se apresuró a decir Elena, dando un paso adelante, aunque su voz temblaba un poco. «El aire es más puro allá, y nosotros podremos venir a vender esta propiedad o alquilarla para pagar tus gastos, por supuesto».
Es una decisión financiera lógica. Tú ya no puedes hacerte cargo de los impuestos de este caserón. La indignación subió por mi garganta como un líquido caliente, pero me la tragué. Sabía exactamente lo que estaba pasando. No se trataba de mi seguridad ni de mi bienestar. Se trataba de la codicia. El barrio La Ronda se había vuelto muy popular. Las casas coloniales ahora valían una fortuna y mis hijos querían su herencia por adelantado. Creyeron que yo, por ser una mujer mayor, no me daría cuenta de su maniobra. Creyeron que al ponerme contra la pared, en minoría, yo iba a sucumbir al llanto, a rogarles que no me echaran, a aferrarme a las paredes de esta casa suplicando piedad. Pero no conocían a la mujer que los crió. No conocían la fuerza de mi silencio. Metí la mano en el bolsillo del delantal y apreté el dedal de plata abollado. La textura irregular me recordó que la vida da muchos golpes, pero uno decide si se rompe o simplemente se abolla un poco para seguir sirviendo. Entiendo, dije, con una voz tan firme y calmada que los tres parpadearon desconcertados. ¿Entiendes?, preguntó Martín, alzando la vista por primera vez, revelando sus ojos claros llenos de una mezcla de alivio y confusión. Sí, Martín, entiendo que esta casa es muy grande, respondí, caminando hacia mi habitación con pasos pausados. Voy a empacar. Los dejé de pie en la cocina, mirándose entre ellos, sin saber cómo procesar mi falta de resistencia. Entré a mi cuarto, esa habitación amplia con vista al patio interior donde el árbol de higo daba su mejor sombra. Cerré la puerta detrás de mí. Por un momento, me apoyé contra la madera tallada, cerré los ojos y tomé una respiración profunda, inhalando el aroma a cera antigua y a lavanda que siempre impregnaba mi espacio. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba sorprendentemente fría. No iba a derramar una sola lágrima frente a ellos. No iba a darles el gusto de verme rota. Saqué 2 maletas de cuero viejo del fondo del armario y comencé a doblar mi ropa. Mis blusas, mis faldas de lana, mis chalecos tejidos a mano. Mientras doblaba cada prenda, mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Ellos no sabían nada. No sabían cómo funcionaba el asilo en La Ronda, donde yo misma pasaba mis días cuidando ancianos por voluntad propia, por vocación, porque me daba vida. Ellos ignoraban que mi mente estaba más lúcida que nunca y que durante los últimos 5 años, previendo que la ambición alguna vez tocaría a la puerta de mi familia, había tomado medidas legales muy estrictas. Empaqué mis cosas esenciales, solo lo necesario. No toqué las fotografías del marco de plata, ni las reliquias de porcelana. Dejé la casa intacta, como si fuera un museo. Me quité el delantal blanco, lo doblé con cuidado y lo guardé en la maleta. El dedal abollado lo deslicé en el bolsillo de mi pantalón de tela gruesa. Cuando salí de la habitación rodando las maletas, mis hijos ya estaban impacientes en la sala. Roberto miraba su reloj, Elena revisaba mensajes en su teléfono celular y Martín seguía con la mirada perdida. ¿Ya estás lista?, preguntó Roberto, acercándose para tomar una de las maletas, aliviado de ver que no había hecho un escándalo. «Qué bueno que seas razonable, mamá. Verás que te va a encantar el lugar». «Estoy lista», dije simplemente. Salimos a la calle. El empedrado de La Ronda resonó bajo las ruedas de las maletas. Las paredes blancas de las casas, los balcones adornados con geranios rojos y enredaderas, los faroles de hierro forjado, todo parecía despedirse de mí en silencio. Subimos al automóvil elegante de Roberto. El olor a cuero nuevo del vehículo contrastaba con el olor a humedad y a historia de mi casa. Me senté en la parte trasera, sola, mientras Elena se sentaba de copiloto y Martín se apretujaba a mi lado, manteniendo una distancia prudente. El viaje duró casi 2 horas. Salimos de los límites de Quito, tomando la carretera que serpenteaba entre las montañas andinas. El paisaje urbano se desvaneció para dar paso a campos verdes, vacas pastando a lo lejos y nubes densas que parecían descansar sobre las cimas de los cerros. Nadie habló durante el trayecto. Yo miraba por la ventana, grabando en mi memoria cada curva del camino. Ellos fingían escuchar música en la radio para llenar el silencio incómodo que pesaba dentro del automóvil. Finalmente, llegamos. El asilo que habían elegido era un edificio rectangular, pintado de un color crema deslucido, con un jardín frontal reseco y una reja de hierro oxidada. Se leía un letrero de madera despintado en la entrada.
No era el lugar de descanso y paz que habían descrito, era un depósito de olvido. Un sitio económico, lejos de la vista y de la mente, ideal para quienes querían deshacerse de un problema sin gastar demasiada plata. Nos recibió una mujer de rostro cansado y uniforme arrugado. Roberto entregó unos papeles, firmó algo en una tabla con pinza y dejó un fajo de billetes en el mostrador de recepción. Yo observaba la transacción desde una silla en la sala de espera, notando el olor a desinfectante industrial y a sopa recalentada. Mis manos reposaban tranquilas sobre mi regazo. No temblaban. «Bueno, mamá», dijo Roberto, acercándose con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ya está todo arreglado. Te hemos pagado los primeros 3 meses por adelantado. Te vendremos a visitar pronto. Pórtate bien y descansa». Elena se acercó. Me dio un abrazo rápido y frío, apenas rozando mi hombro. «Te quiero, mamá. Es lo mejor para todos», murmuró, evitando mi mirada. Martín solo levantó la mano desde la puerta, incapaz de acercarse a despedirse como un hombre de verdad. «Hasta luego», fue lo único que les dije. No hubo reproches, no hubo discursos morales. Simplemente los vi dar media vuelta y caminar hacia la salida. Escuché el motor del automóvil encenderse y el sonido de las llantas alejándose por el camino de tierra, triturando piedras y dejando tras de sí una nube de polvo. Me quedé allí, sentada en esa sala de espera lúgubre, rodeada de desconocidos que dormitaban en sillas de plástico. La recepcionista se me acercó para indicarme dónde estaba mi cama, en un cuarto compartido al final de un pasillo oscuro. Acepté sus indicaciones con cortesía. Llevé mis maletas y me senté al borde de un colchón duro y estrecho. Ellos pensaron que me habían desterrado, que me habían quitado mi hogar para disponer de él a su antojo. Pensaron que yo era una anciana vulnerable que solo podía esperar la muerte en un rincón. Pero no comprendían que el hogar no son 4 paredes de adobe y que la vulnerabilidad es un disfraz que las personas inteligentes saben usar a su favor. Toqué nuevamente el dedal en mi bolsillo. Una sonrisa lenta y calmada se dibujó en mis labios. Ellos creían que este era mi final, el cierre de mi libro. No tenían la menor idea de que apenas estaban escribiendo el prólogo de su propia lección y que yo, la mujer que les enseñó a caminar, estaba a punto de enseñarles a caer. El autobús rebotaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol de la mañana. No había pasado ni siquiera 24 horas en aquel asilo lúgubre cuando tomé mis maletas, pagué mi propio pasaje y me subí al primer transporte que me devolviera a Quito. Había dormido lo suficiente para descansar el cuerpo, rodeada del sonido de las respiraciones fatigadas de las otras ancianas en la habitación compartida. Esa noche en vela me había servido para organizar mis pensamientos como quien organiza los hilos antes de empezar un bordado complejo. No sentía tristeza ni desesperación. Sentía una claridad absoluta, cristalina. Miré por la ventana del autobús mientras el paisaje rural volvía a transformarse en las calles empinadas y bulliciosas de la capital. El conductor escuchaba una radio vieja que emitía un pasillo ecuatoriano de Julio Jaramillo a bajo volumen. La música me acompañó durante el descenso hacia el centro histórico. Me bajé en la parada de la Plaza Santo Domingo, respirando el aire familiar de mi ciudad, sintiendo el calor del sol andino sobre mi rostro. Las palomas revoloteaban alrededor de las cúpulas de las iglesias y los vendedores ambulantes ofrecían espumillas en conos de galleta. Esta era mi tierra, mi territorio, y nadie iba a sacarme de aquí. Caminé con paso firme, arrastrando mis maletas de cuero por las aceras de piedra hasta llegar a una pequeña pensión en la calle Sucre, administrada por doña Carmela, una amiga de hace décadas. Ella, una mujer de piel clara y cabello completamente blanco, me recibió con sorpresa, pero sin hacer demasiadas preguntas. Le pagué 1 semana por adelantado para guardar mis cosas y darme un baño caliente. El agua limpió cualquier rastro del asilo de las afueras, dejando mi mente despejada y lista para la acción. Me puse un conjunto limpio, una blusa de algodón blanca y una falda oscura, y salí a la calle con la columna erguida. Mi primer destino fue la sucursal del banco principal, ubicada a pocas cuadras de la Plaza Grande. El edificio colonial, con sus columnas gruesas y arcos tallados en piedra, imponía respeto. Entré
y me dirigí directamente al área de atención al cliente. Un ejecutivo joven, de traje ajustado y tez muy clara, me sonrió desde su escritorio. «Buenos días, señora. ¿En qué le puedo servir hoy?», preguntó con amabilidad ensayada. «Buenos días. Necesito acceder a mi caja de seguridad privada y revisar el estado de mi fideicomiso, por favor. Soy la señora Gloria», dije, entregando mi cédula de identidad. El joven tecleó mis datos en la computadora. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente, pasando de la cortesía rutinaria a una deferencia profesional mucho más atenta. Los números en su pantalla le decían lo que mis hijos ignoraban por completo. Años atrás, cuando Roberto empezó a pedir préstamos a mi nombre, que nunca pagó, y cuando Elena intentó convencerme de hipotecar la casa para su negocio fracasado, supe que no podía confiar ciegamente en el lazo de sangre. El amor de una madre es infinito, pero la prudencia de una mujer que ha pasado hambre no tiene límites. Hace 5 años, vendí la casa de la Ronda de manera silenciosa a una fundación de preservación patrimonial, con una cláusula estricta de usufructo vitalicio. Es decir, la casa era de la fundación, pero yo tenía el derecho absoluto e irrevocable de vivir en ella hasta el día de mi muerte. El dinero de esa venta, una suma muy considerable por el valor histórico del inmueble, fue invertido en un fideicomiso blindado a mi nombre, y una gran parte se usó para asociarme discretamente como inversionista del asilo de lujo en el mismo barrio de La Ronda. Ese asilo hermoso, lleno de luz, música y comodidades, donde yo no trabajaba por necesidad, sino por vocación, y porque me gustaba cuidar de los míos. El ejecutivo me acompañó a la bóveda subterránea. El sonido metálico de las llaves girando en las cerraduras resonó en el silencio frío de la sala. Abrí la caja de acero y saqué una carpeta azul gruesa, el portafolio que contenía mi verdadera vida, la vida que había protegido con uñas y dientes. Revisé los estados de cuenta, las escrituras del usufructo y los contratos del asilo de La Ronda. Todo estaba en perfecto orden. Mis hijos, en su ignorancia y apuro, seguramente habían encontrado las copias antiguas de las escrituras originales en el cajón de mi tocador y creyeron que tenían el poder de vender la propiedad. No tenían nada, solo un papel sin valor legal y una arrogancia que los iba a destruir. Salí del banco con la carpeta azul bajo el brazo, sintiéndome más ligera. Me detuve a comprar una botella de agua y continué mi camino hacia la oficina del doctor Montes, mi abogado de confianza. Su despacho estaba en un edificio antiguo cerca del Teatro Sucre. Subí las escaleras de madera crujiente hasta el segundo piso. El doctor Montes, un hombre de unos 60 años, de piel blanca y gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, se levantó de su silla de cuero cuando me vio entrar. «Doña Gloria, qué grata sorpresa. Por favor, tome asiento», dijo, señalando la silla frente a su escritorio lleno de expedientes. «¿A qué debo el honor de su visita esta hermosa mañana?». Me senté, crucé las piernas y coloqué la carpeta azul sobre la mesa de caoba. «Doctor Montes, necesito que iniciemos un proceso legal hoy mismo. Mis hijos me llevaron ayer a un asilo en las afueras de la ciudad, en contra de mi voluntad explícita, y pretenden tomar posesión de la casa en La Ronda para venderla», expliqué con voz calmada, sin un ápice de histeria. El abogado frunció el ceño, apoyando los codos sobre el escritorio y juntando las manos bajo su barbilla. «¿La casa que usted ya vendió a la fundación con usufructo vitalicio?», preguntó, alzando una ceja. «Doña Gloria, esos muchachos están a punto de meterse en un problema legal monumental si intentan hacer una transacción comercial con una propiedad que ya no les pertenece y de la cual usted es la beneficiaria vitalicia. Podrían ser acusados de fraude». «Exactamente», respondí, asintiendo lentamente. «Y quiero que caigan con todo el peso de la ley si intentan falsificar mi firma o usar algún poder notarial revocado. Quiero que redacte un documento donde quede constancia de mi lucidez mental, avalado por un médico especialista, y que se notifique al registro de la propiedad sobre cualquier intento de movimiento fraudulento con respecto a ese inmueble. También quiero actualizar mi testamento. Ni un solo centavo de mi fideicomiso, ni mis acciones en el asilo de La Ronda irán a sus bolsillos. Lo donaré todo a la fundación y al asilo». El doctor Montes tomó un bolígrafo y comenzó a tomar notas en su libreta de hojas amarillas. Pude ver el respeto en sus ojos. Él conocía mi historia
Sabía que había limpiado pisos para pagarle la carrera de leyes a Roberto y le indignaba tanto como a mí la ingratitud de mis hijos. «Es una estrategia impecable, doña Gloria», murmuró el abogado, escribiendo sin pausa. «Ellos van a intentar llevar compradores a la casa. Probablemente contraten a una agencia de bienes raíces. Nosotros vamos a dejar que den los primeros pasos, que firmen documentos de promesa de compraventa. Cuando lo hagan, la estafa será evidente y el golpe será fulminante. Usted tiene el control absoluto. Quiero que el golpe sea limpio y en el momento preciso», dije, deslizando mi mano hacia mi bolsillo para tocar nuevamente el dedal de plata abollado. «No quiero venganza, doctor. Quiero justicia y dignidad. Quiero que aprendan que la vejez no significa debilidad y que las canas no borran la inteligencia de una persona». Estuvimos trabajando en los documentos durante más de 2 horas. Revisamos cada cláusula, cada posible vacío legal que mis hijos, o los abogados baratos que seguramente contratarían, pudieran usar en mi contra. Me aseguré de que mi nombramiento como cuidadora voluntaria y socia minoritaria del asilo de la Ronda estuviera protegido y fuera de conocimiento público legal. Yo no era una mujer indefensa tirada al olvido. Era una empresaria discreta, una dueña de mi propio destino. Al salir de la oficina del abogado, el mediodía ya calentaba las calles de Quito con fuerza. Caminé hacia el asilo de la Ronda, mi verdadero refugio. Era una casona colonial inmensa, restaurada a la perfección, con patios interiores llenos de fuentes de piedra, jardines de rosas y habitaciones amplias e iluminadas. Aquí no había olor a desinfectante industrial, sino a pan recién horneado y a flores frescas. Los residentes tomaban el sol en el patio central, escuchaban música de vitrola o jugaban a las cartas. La directora del asilo, una mujer de piel clara llamada Patricia, me abrazó en cuanto crucé la puerta. «Gloria, qué alegría verte. Pensamos que tomarías la semana entera de descanso», dijo Patricia, caminando a mi lado por los corredores de baldosas pulidas. «El descanso está sobrevalorado, Patricia», respondí con una sonrisa genuina. «Necesito trabajar. Necesito sentirme útil. ¿Cómo están don Ernesto y doña Clara?» «Extrañándote, como siempre. Don Ernesto se niega a tomar su medicina si no se la das tú. Y ya te preparamos la habitación principal en el 2º piso, la que tiene el balcón hacia la calle, como lo pediste. Tu residencia permanente está lista». Agradecí a Patricia y me dirigí a cambiarme. Me puse mi uniforme de cuidadora, limpio y planchado, y comencé mi turno. Alimenté a don Ernesto. Leí el periódico para doña Clara, caminé por los pasillos asegurándome de que todo estuviera en orden. Trabajar aquí me llenaba el alma. Era mi escudo contra la tristeza que, de vez en cuando, intentaba asomarse al recordar los rostros de mis hijos, dejándome en aquel rincón olvidado del mundo. El trabajo manual, el contacto con otras personas mayores, me recordaba que la vida sigue fluyendo, que la familia a veces no es la de sangre, sino la que uno construye con amor y respeto mutuo. En la tarde, desde el balcón de mi nueva habitación en el asilo, miraba las calles de la Ronda llenarse de turistas y artesanos. Observaba la ciudad viva, vibrante. Mi mente estaba tranquila. Sabía exactamente cuáles serían los próximos movimientos de mis hijos. Roberto intentaría buscar los papeles de la casa. Elena contrataría a alguien para vaciar mis muebles, y Martín probablemente solo observaría, cómplice silencioso de la codicia de sus hermanos. El doctor Montes me entregó esa misma tarde la carpeta azul actualizada, con todos los respaldos legales firmados y sellados por la notaría. El tablero estaba dispuesto. Las piezas estaban en su lugar. Mis hijos estaban a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas, de enfrentar las consecuencias de su avaricia y su desprecio, pero yo apenas estaba acomodando la primera jugada desde el balcón florido de mi nueva vida. Acaricié el dedal en mi bolsillo, mirando el atardecer quiteño pintar el cielo de tonos anaranjados y violetas. Ellos creían que la anciana había desaparecido sin hacer ruido. No sabían que la tormenta que se les avecinaba venía vestida de calma y de pura legalidad. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan limpio y azul que lastimaba los ojos al mirarlo directamente. Desperté en mi nueva cama, rodeada de sábanas de algodón fresco que olían a lavanda, y por un instante me quedé inmóvil, escuchando el silencio de mi propia paz. No había gritos ahogados en el pasillo.
No había el crujido de colchones vencidos, ni el olor a desinfectante barato y abandono que impregnaba aquel asilo de las afueras, donde mis propios hijos me habían botado como a un mueble viejo. Aquí, en el asilo de la Ronda del cual yo era socia protectora, la luz del sol se filtraba por las cortinas de lino, dibujando rectángulos dorados sobre el piso de madera pulida. Me levanté despacio, sintiendo el suelo firme bajo mis pies descalzos. Mis articulaciones crujieron un poco, el recordatorio natural de mis 72 años, pero mi mente operaba con la precisión de un reloj suizo. Me vestí con meticulosidad. Elegí una blusa de seda color perla, una falda sastre azul marino que me llegaba por debajo de las rodillas y unos zapatos de tacón bajo, muy cómodos pero elegantes. Frente al espejo de cuerpo entero, me arreglé el cabello blanco, peinándolo hacia atrás con un poco de fijador hasta dejarlo impecable. Mi piel clara, surcada por las arrugas de quien ha reído y llorado a partes iguales, reflejaba una serenidad absoluta. No era la mujer asustada que ellos esperaban doblegar, era la dueña de mi historia. Antes de salir de la habitación, deslicé mi mano en el bolsillo de la falda y sentí el roce frío del dedal de plata abollado, mi viejo compañero. Aquel pedacito de metal que había protegido mi dedo de miles de pinchazos cuando cosía madrugadas enteras para comprarles los zapatos escolares a los mismos hijos que hoy querían robarme. Ese dedal era mi brújula, mi recordatorio de que la fuerza no se mide en la fuerza de los brazos, sino en la resistencia del espíritu. Bajé al comedor del asilo. El aroma a café recién pasado y a pan de yuca caliente inundaba el ambiente. Saludé a doña Clara, una mujer de piel muy blanca y ojos vivaces que tejía cerca del ventanal, y a don Ernesto, que ya estaba leyendo el periódico con sus gafas gruesas. Desayuné con calma, masticando cada bocado mientras repasaba mentalmente mi itinerario. El día de hoy requería movimientos precisos, invisibles pero letales para los planes de mis hijos. A las 9 en punto de la mañana salí a la calle empedrada. El aire de Quito era fresco, vigorizante. Caminé un par de cuadras hasta tomar un taxi que me llevara al centro norte de la ciudad, al edificio donde operaba la Notaría Octava, una de las más prestigiosas y antiguas de la capital. El despacho del notario olía a cera de pisos, a papel viejo y a tinta. El doctor Rodrigo, un hombre de unos 65 años, de tez clara, calvicie incipiente y modales sumamente formales, me recibió en su oficina privada. Yo había coordinado esta cita a través de mi abogado, el doctor Montes, quien ya se encontraba sentado en uno de los sillones de cuero negro esperando mi llegada. «Buenos días, doña Gloria», dijo el notario, poniéndose de pie y extendiendo su mano. El doctor Montes me ha puesto al tanto de la situación. Debo admitir que en mis 30 años de carrera he visto muchos casos de ingratitud familiar, pero la audacia de sus hijos es francamente sorprendente. «Buenos días, doctor Rodrigo», respondí con una sonrisa suave, tomando asiento a su lado. La audacia nace de la ignorancia. Ellos creen que el tiempo me ha nublado el juicio. Mi intención hoy no es castigarlos por capricho, sino proteger mi legado y levantar un muro legal que no puedan saltar. Sobre el escritorio de caoba descansaban varias carpetas con sellos oficiales. El doctor Montes sacó sus plumas y comenzó a explicar el procedimiento con su voz grave y pausada. Lo que íbamos a hacer era registrar un gravamen precautorio y una ratificación de estado de lucidez ante testigos notariales y médicos. No me bastaba con tener el fideicomiso y el usufructo. Quería que cualquier intento de enajenación de la casa en la Ronda activara una alerta inmediata en el registro de la propiedad, bloqueando automáticamente el trámite y notificando a las autoridades sobre un posible intento de fraude. Durante 2 horas revisamos papeles, firmamos actas y estampamos huellas. Un médico legista, amigo del notario, ingresó a la oficina para hacerme una evaluación cognitiva rápida, un requisito formal para dejar constancia notariada de que mis facultades mentales estaban intactas, de que mi memoria era perfecta y de que actuaba por mi propia y absoluta voluntad. Respondía todas sus preguntas con una claridad que lo hizo sonreír. Cuando terminamos, el notario Rodrigo selló el último documento con un golpe firme. «Está hecho, doña Gloria», afirmó el notario, entregándome una copia certificada.
A partir de este segundo, si sus hijos intentan usar la escritura vieja que encontraron en su casa para firmar una promesa de compraventa, el sistema del registro civil y del registro de la propiedad rechazará el documento por incompatibilidad de titularidad. Y lo que es peor para ellos, el abogado del comprador se dará cuenta inmediatamente de que le están intentando vender un inmueble que pertenece a una fundación y del cual usted es su usufructuaria vitalicia. Es una trampa de papel, y ellos van a caminar directo hacia ella, añadió el doctor Montes, ajustándose las gafas. Agradecí a ambos profesionales y salí a la calle. El sol del mediodía calentaba las veredas. Decidí caminar un poco por la avenida Amazonas, observando las vitrinas y a la gente apresurada. Mi teléfono celular, un aparato sencillo que solo usaba para llamadas importantes, vibró en mi bolso. Era doña Inés, la dueña de la panadería que quedaba justo frente a mi antigua casa en la Ronda. Ella era una mujer de piel clara, bajita, con un sentido de la observación envidiable y una lealtad hacia mí que venía de los tiempos en que ambas éramos viudas jóvenes luchando por criar a nuestras familias. «Aló, Gloria, mija, te llamo rapidito porque tienes que saber lo que está pasando», susurró doña Inés, como si estuviera escondida detrás de su mostrador. «Tus muchachitos acaban de llegar a la casa, y no vienen solos. Roberto está de traje, y la Elena trae a un señor con un maletín de cuero que tiene toda la pinta de ser de esos agentes de bienes raíces. Están abriendo las ventanas y señalando los balcones. Una tranquilidad helada recorrió mi espalda. Todo estaba ocurriendo exactamente en el tiempo y la forma que yo había calculado. Gracias, Inés. ¿Podrías hacerme un favor enorme?, le pedí con voz calmada, deteniéndome bajo la sombra de un árbol. Cruza la calle y ofréceles unas empanadas o un cafecito. Hazte la desentendida. Quiero saber exactamente qué le están diciendo a la gente sobre mí. Tú mandas, Gloria. Te llamo en 10 minutos. Me senté en una banca del Parque La Carolina, observando a unos niños jugar con una pelota. La inocencia de la infancia es hermosa, pero es una lástima ver en lo que se convierten algunos niños cuando crecen y el dinero les nubla el corazón. Recordé a Roberto cuando tenía 10 años, un niño de rodillas raspadas que lloraba si le faltaba un centavo para comprar figuritas. Recordé a Elena, siempre mirándose al espejo, siempre queriendo vestidos que no podíamos pagar. Yo les di todo lo que el trabajo de mis manos pudo comprar, pero nunca les enseñé a ganárselo por sí mismos. Ese fue mi único error, y ahora lo estaba corrigiendo. El teléfono volvió a sonar. Era Inés de nuevo, y esta vez su voz sonaba indignada, casi temblorosa de coraje. «Gloria, no vas a creer lo que dicen estos descarados», dijo Inés respirando fuerte. Me acerqué con una bandeja de pan de yuca. El agente me miró un poco feo, pero Roberto se hizo el simpático. Le pregunté por ti. Le dije que hace días no te veía salir a barrer la vereda. ¿Y sabes qué me contestó tu hijo? Me miró con una cara de tristeza más falsa que un billete de 3 pesos y me dijo: «Ay, doña Inés, mi madrecita ya no está bien. Está muy senil, su cabecita ya no coordina. La tuvimos que llevar a un lugar de reposo muy caro en los valles por su propio bien, porque se olvidaba de apagar la cocina y era un peligro». Cerré los ojos un instante. Senil. Esa era la palabra mágica que justificaba su traición. En su mundo de conveniencias, yo no era una mujer que había sacrificado su vida entera por ellos. Yo era un obstáculo defectuoso que debía ser removido. Pensaban que mis silencios cuando ellos hablaban de negocios eran señales de incomprensión, cuando en realidad eran mis momentos de evaluación. Creían que cuando yo les pedía que me repitieran algo, era por sordera mental, cuando solo les daba la oportunidad de retractarse de sus mentiras. «¿Y qué más dijeron, Inés?», pregunté, sin que mi voz mostrara la menor alteración. El agente le preguntó a Elena si los papeles estaban en regla para hacer la venta rápida, porque al parecer tienen un comprador interesado de una cadena de hoteles boutique. Elena soltó una carcajada de esas que hace ella cuando quiere parecer de alta sociedad y le dijo: «Todo está perfecto. Mi madre nos dejó firmados unos poderes antes de que su mente se apagara por completo, y tenemos las escrituras originales. Gloria, ¿qué vas a hacer? Están vendiendo tu hogar. Inés, no te preocupes por nada.
Esa casa ya no me pertenece de la manera que ellos creen, y el fuego con el que están jugando los va a quemar. Sigue atendiéndolos bien. Deja que sientan que tienen el mundo en sus manos. Corté la llamada y me quedé mirando el cielo por un buen rato. El plan ya no necesitaba ajustes. Mis hijos estaban caminando a ciegas por un campo minado que ellos mismos habían construido. Volví al asilo de la ronda para mi turno de la tarde. Trabajar me mantenía anclada al presente. Me puse el delantal limpio y fui a la sala de juegos. Pasé horas jugando dominó con don Ernesto y doña Clara. Mientras yo acomodaba las fichas blancas sobre la mesa de fieltro verde, pensaba en las fichas legales que el doctor Montes y yo habíamos acomodado en la ciudad. El contraste era poético. Mientras yo cuidaba de ancianos que mis manos protegían con ternura, mis propios hijos buscaban deshacerse de su madre para lucrar con sus recuerdos. Al caer la noche, el doctor Montes me hizo una llamada de actualización. Su voz sonaba con la satisfacción de un estratega que ve cómo el enemigo muerde el anzuelo. Doña Gloria, mis contactos en el gremio inmobiliario me acaban de confirmar un movimiento. La agencia que contrató su hijo Roberto acaba de solicitar una cita en la Notaría Quinta, en el sector de la Mariscal, para mañana a la 1 de la tarde. Van a firmar una promesa de compraventa con el representante de la cadena hotelera. Han pedido un anticipo de $50,000 para cerrar el trato y asegurar la propiedad. $50,000, repetí en voz baja, sintiendo el peso de la avaricia en esas palabras. ¿Están planeando cobrar ese dinero usando la escritura antigua? Así es. El comprador no ha hecho el estudio de títulos profundo todavía porque confía en la agencia, y la agencia confía en las escrituras físicas que sus hijos les mostraron. Creen que con el poder notarial falso que seguramente armaron, pueden recibir el dinero del anticipo mañana mismo. Es un fraude en toda regla. Perfecto, doctor Montes. Mañana a las 12:30 pasaré por su despacho. Iremos juntos a la Notaría Quinta. Quiero estar presente cuando la tinta esté a punto de tocar el papel. Quiero mirarles a los ojos cuando su castillo de naipes se derrumbe. Esa noche dormí de un tirón. No hubo pesadillas, no hubo lágrimas de viuda ni suspiros de madre abandonada. Solo hubo la respiración tranquila de una mujer que sabe que la justicia está de su lado. El reloj de pared de la sala de espera marcaba las 12:45 de la tarde. La Notaría Quinta era un lugar moderno, ubicado en el 10º piso de un edificio de cristal con vista al volcán Pichincha. Había sillones de cuero blanco, mesas de vidrio templado y un aroma penetrante a café expreso y perfume caro. Yo estaba sentada en un rincón discreto de la sala, parcialmente oculta por una gran planta de interiores, acompañada por el doctor Montes, que llevaba su maletín de cuero apretado contra el pecho. Yo vestía un traje sastre gris plomo, impecable, con un collar de perlas discretas que mi difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Mi postura era recta. Mis manos descansaban tranquilas sobre mi regazo. A través de la pared de cristal de la sala de reuniones principal, podía ver a mis hijos. Roberto llevaba un traje azul marino que le quedaba un poco ajustado, sudaba ligeramente en la frente y no paraba de revisar su reloj. Elena estaba a su lado, vestida con un conjunto de seda color esmeralda, luciendo joyas que seguramente había comprado a crédito pensando en el dinero que iban a recibir hoy. Martín, el menor, el que siempre evitaba el conflicto y se dejaba arrastrar por sus hermanos, estaba sentado en una esquina, encorvado, mirando sus zapatos y mordiéndose las uñas de las manos de piel clara. Frente a ellos, un hombre de negocios canoso revisaba unos documentos junto al agente de bienes raíces. Estaban a punto de firmar el cheque del anticipo. La escena era la representación perfecta de la desesperación vestida de lujo. «Es el momento, doña Gloria», susurró el doctor Montes, levantándose del sillón. Asentí lentamente. Me puse de pie, alicé mi falda con las manos y caminé hacia la puerta de cristal de la sala de reuniones. No apresuré el paso, no empujé la puerta con violencia. Simplemente giré la perilla de acero y entré con la naturalidad de quien entra a su propia casa. El suave clic de la puerta al cerrarse detrás de nosotros hizo que todos en la mesa levantaran la vista. El primero en verme fue Martín. Su rostro perdió todo color en un segundo, volviéndose blanco como el papel que estaba sobre la mesa. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
Luego, Roberto giró la cabeza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sus cejas se dispararon hacia arriba y la pluma que sostenía en la mano derecha se le resbaló, cayendo sobre la mesa de cristal con un ruido seco que pareció resonar en toda la habitación. Elena se llevó una mano al pecho, sus uñas perfectamente pintadas temblando contra la seda verde de su blusa. El silencio en la sala fue absoluto y pesado, tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. «Buenas tardes a todos», dije, con una voz baja, firme y cristalina, sin el menor rastro de duda. «¡Mamá!», exclamó Roberto, poniéndose de pie de un salto, empujando su silla hacia atrás con brusquedad. ¿Qué haces tú aquí? Tú deberías estar en el centro de reposo. ¿Cómo llegaste?» «Llegué caminando, Roberto. Las piernas me funcionan perfectamente, igual que la memoria», respondí, deteniéndome a un par de metros de la mesa, clavando mi mirada en la suya. Elena se levantó, intentando forzar una sonrisa que parecía una mueca de dolor, revelando su incomodidad evidente. «Mamita, por Dios, ¿qué haces aquí interrumpiendo?», dijo Elena, usando ese tono agudo y condescendiente que se usa con los niños pequeños. «Estamos haciendo unos trámites muy aburridos para tu beneficio. Por favor, Martín, lleva a mi madrecita a la sala de espera antes de que se altere y le haga daño al corazón. Ya sabemos que ella no entiende bien estas cosas de negocios». Martín dio un paso hacia mí, pero yo levanté una mano, solo unos centímetros, con la palma abierta. Ese simple gesto lo paralizó en seco. «No te atrevas a tocarme, Martín», dije, sin levantar la voz en lo absoluto. Mi tono era de hielo puro. «Y tú, Elena, guarda tus actuaciones para alguien que no te haya enseñado a hablar. No vengo a alterar a nadie. Vengo a evitar que cometan un delito por el cual podrían terminar durmiendo en un lugar mucho peor que el asilo donde me abandonaron». El hombre de negocios y el agente de bienes raíces intercambiaron miradas de pura confusión. El agente se aclaró la garganta, acomodándose la corbata con nerviosismo. «Disculpen, señores. ¿Quién es esta señora y qué significa todo esto?», preguntó el agente. «Don Roberto, usted me aseguró que su madre sufría de demencia avanzada y que ustedes tenían el poder absoluto y notariado para disponer de la propiedad de la ronda». Yo miré al agente directamente a los ojos. «Soy la señora Gloria. Soy la dueña del aire que respiran en esa casa. Y la única demencia aquí es la avaricia de mis hijos». Roberto golpeó la mesa con las palmas de las manos, su rostro volviéndose rojo de ira contenida. «Mamá, cállate», escupió Roberto, perdiendo la compostura, su respiración agitada. «No sabes lo que dices. Señores, no le hagan caso. Mi madre está senil. Se confunde. Cree que todavía estamos en el pasado. Los papeles de la casa están aquí, a mi nombre y el de mis hermanos. Tenemos la escritura y el poder. Todo es legal». Hice un gesto con la cabeza hacia mi abogado. El doctor Montes avanzó con pasos calculados, abrió su maletín de cuero sobre la mesa y sacó la carpeta azul. Extrajo varios documentos sellados con cintas de seguridad del registro de la propiedad y los deslizó por la superficie de cristal hasta detenerlos justo frente al comprador y al agente de bienes raíces. «Mi nombre es Arturo Montes. Soy el representante legal de la señora Gloria», dijo el abogado con una profesionalidad letal. «Lo que el señor Roberto les ha entregado es una copia antigua y sin ninguna validez legal. Hace 5 años, mi clienta vendió la nuda propiedad de la Casa de la Ronda a la Fundación de Preservación Histórica, estableciendo una cláusula inquebrantable de usufructo vitalicio a su favor. La casa pertenece a la Fundación y el derecho de uso pertenece exclusivamente a doña Gloria hasta el día de su fallecimiento. Estos jóvenes no son dueños ni de los clavos de las puertas». El comprador, un hombre de negocios astuto, tomó los papeles de inmediato. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente. Pude ver cómo la comprensión y la furia se apoderaban de su rostro. Tiró los papeles sobre la mesa y miró a mis hijos con absoluto desprecio. «¿Ustedes intentaban venderme una propiedad que no es suya?», preguntó el comprador, su voz cargada de indignación. «Me pidieron $50,000 de anticipo respaldados con documentos caducados y falsos. Esto es fraude documentario. Esto es un intento de estafa inmobiliaria». «No, no, no», gritó Elena, perdiendo totalmente la elegancia fingida, agitando los brazos en el aire. «Es mentira.
Ella está loca. Esa casa es nuestra herencia. Nosotros la íbamos a vender para pagar nuestras deudas. Ella no puede hacernos esto. Ella nos tiene que ayudar. Somos sus hijos. Las contradicciones en sus gritos eran patéticas. En un segundo afirmaba que la casa era suya y al siguiente reclamaba que yo no podía hacerles eso. Estaban atrapados en su propia red de mentiras. Una herencia se recibe cuando la persona muere, Elena, le respondí, mirándola de arriba abajo con una calma que la desestabilizó aún más. Y como puedes ver, yo estoy muy viva, respirando, pensando y viendo cómo ustedes intentaban robarme mientras yo respiraba en una cama ajena. Roberto, acorralado y sudando frío, intentó una última maniobra defensiva. Se acercó a mí, bajando la voz, intentando usar la intimidación física, pero yo no retrocedí ni un milímetro. Lo miré con la firmeza de un general ante un soldado desertor. «Eres una ingrata», susurró Roberto, con los dientes apretados, la vena de su cuello latiendo con fuerza. «Eres una oportunista egoísta. Nosotros trabajamos duro. Yo tengo deudas en el banco. El negocio de Elena está quebrado. Si no vendemos esa casa, vamos a perderlo todo. ¿Cómo puedes ser tan mala madre? ¿Cómo puedes dejarnos en la ruina por tu capricho de vieja loca?» Esas palabras no me hirieron. Hace mucho tiempo que sus chantajes emocionales habían dejado de tener efecto en mi corazón. Solo sentí lástima por la pequeñez de su espíritu. «Ustedes no trabajaron duro, Roberto. Ustedes apostaron el dinero que yo les di. Vivieron de apariencias que no podían mantener y cuando se les acabó el dinero fácil, decidieron venderme a mí», respondí. Mi voz era un látigo silencioso que cortaba el aire de la habitación. Me dejaron en un asilo lúgubre, en un colchón duro, esperando que me muriera de tristeza para poder saquear mis cajones. Creyeron que el silencio de mis canas era debilidad. El agente de bienes raíces, furioso por haber estado a punto de perder su licencia por participar en un fraude, empezó a recoger sus cosas con movimientos bruscos. «Ustedes son unos sinvergüenzas», les dijo el agente a mis hijos, señalándolos con el dedo. «Voy a reportar este intento de estafa a la Asociación de Corredores. Y den gracias si el señor aquí presente no llama a la policía en este mismo instante para que los saquen esposados por intento de fraude comercial». El comprador asintió enérgicamente, guardando su chequera en el bolsillo interior de su saco. «Agradezcan que no quiero perder mi tiempo en juzgados con gente de su calaña», escupió el comprador, caminando hacia la puerta. «Tienen suerte de tener una madre con la decencia que a ustedes les falta. El trato está cancelado». Ambos hombres salieron de la sala de reuniones, cerrando la puerta tras de sí, dejando a mis 3 hijos solos conmigo y con mi abogado. El colapso fue inmediato. Martín se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos, emitiendo un sollozo ahogado. Elena se apoyó contra la pared de cristal, respirando con dificultad, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos, mirando a la nada, procesando que su falsa vida de lujos acababa de terminar en ese instante. Roberto, por su parte, se quedó paralizado en el centro de la sala, con los puños apretados a los costados, mirando los papeles legales sobre la mesa como si fueran una sentencia de muerte. «¿Qué nos hiciste, mamá?», preguntó Roberto, con la voz rota, sin el atisbo de arrogancia que tenía hace 10 minutos. «Nos dejaste sin nada. Nos destruiste». Metí mi mano derecha en el bolsillo de mi falda sastre. Sentí la textura familiar y áspera. Saqué lentamente mi mano y extendí el brazo sobre la mesa de cristal. Abrí los dedos. El pequeño dedal de plata abollado rodó por la superficie transparente, emitiendo un sonido metálico y solitario que capturó la atención de los 3. «Yo no los destruí, Roberto. Se destruyeron ustedes solos por no saber el valor de las cosas», dije señalando el pequeño objeto brillante. «¿Recuerdan esto? Es el dedal que usé durante 15 años. Me pinchaba los dedos cada madrugada cosiendo bastillas para otras familias, para que a ustedes no les faltara comida en la mesa, para pagar tus estudios de administración, para pagar los vestidos de gala de Elena. Con el sudor de mi frente compré esa casa en la Ronda. Esa casa no está hecha de ladrillos, está hecha de mis madrugadas sin dormir». Mis hijos miraban el dedal como si fuera un artefacto alienígena. No lo reconocían. Nunca se habían fijado en los sacrificios que construyeron sus privilegios. «Ustedes querían mi casa para tapar sus errores», continué.
mi tono implacable, pero carente de ira. Yo la vendí hace 5 años en secreto para proteger mi vida de ustedes. El dinero de esa venta está en un fideicomiso blindado. Todo está legalizado. Todo está registrado. Y mi testamento está firmado. Cada centavo, cada acción, cada piedra de mis propiedades irá directamente a la fundación y al asilo de ancianos donde ahora vivo por elección propia. Ustedes no heredarán absolutamente nada de mí. Ni un centavo, ni un ladrillo. Solo se llevarán las deudas que ustedes mismos crearon por querer vivir una vida que no les pertenece. Elena rompió a llorar, un llanto estridente y descontrolado, manchando su maquillaje sobre su rostro de tez clara. «No es justo», se quejó Elena como una niña pequeña. «Somos tu sangre, eres una descarada, nos dejas en la calle mientras tú vives rodeada de lujos con gente extraña». Sonreí. Una sonrisa pequeña, fría y profundamente satisfecha. La sangre solo hace parientes, Elena. La lealtad y el respeto hacen familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me subieron a ese auto y me dejaron en aquel cuarto oscuro esperando mi muerte. Hoy simplemente vine a entregarles el recibo de su traición. Recogí el dedal de la mesa con un movimiento lento y elegante. Lo guardé nuevamente en mi bolsillo, sintiendo cómo encajaba perfectamente contra mi piel. Miré a Roberto, cuyos hombros estaban caídos, totalmente derrotado, humillado por su propia ignorancia y por la subestimación de la mujer que le dio la vida. «Doctor Montes, creo que hemos terminado aquí», dije, girándome hacia la puerta. «Así es, doña Gloria. Todo está en perfecto orden legal», respondió el abogado, guardando los documentos reales en su maletín y cerrándolo con un clic definitivo. Caminé hacia la salida. No volví la mirada atrás. No necesité ver sus rostros empapados en lágrimas, ni escuchar sus respiraciones entrecortadas por el pánico de un futuro lleno de deudas irreparables. Había entrado a esa sala como la anciana que ellos creían poder desechar, y estaba saliendo como la dueña absoluta de mi destino y de mi dignidad. Sin embargo, mientras esperaba el ascensor en el pasillo silencioso, toqué el dedal en mi bolsillo y supe que ellos creían que la pérdida de la herencia era su mayor castigo. Aún no sabían que la verdadera lección apenas comenzaba a escribirse. El aire de la calle me recibió con un abrazo cálido apenas crucé las puertas automáticas de cristal del edificio de oficinas. La tarde era clara, luminosa, bañada por un sol brillante que parecía limpiar las sombras del mundo. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aroma a café tostado que escapaba de una cafetería cercana y el olor limpio del pavimento tibio. Por primera vez en muchísimo tiempo, el aire no me pesaba en el pecho. Mis manos, que horas antes habían estado guardadas en los bolsillos de mi falda sastre, sosteniendo el peso de mi pasado, ahora colgaban sueltas a mis costados. No temblaban en lo absoluto. Estaban firmes, seguras, dictando el compás de mis pasos sobre la vereda. El doctor Montes caminaba a mi lado en un silencio respetuoso, sosteniendo su maletín de cuero oscuro. Él sabía que yo necesitaba ese momento para procesar la victoria. No era una victoria llena de celebraciones ruidosas, sino un triunfo silencioso, de esos que te acomodan los huesos y te devuelven el alma al cuerpo. «Es increíble cómo el castillo de naipes se derrumbó tan rápido, doña Gloria», comentó el abogado, ajustando sus lentes mientras esperábamos que el semáforo cambiara para cruzar la calle. Nunca había visto a 3 personas perder el color del rostro al mismo tiempo. Se quedaron sin una sola palabra que los pudiera salvar. «Los castillos de naipes no soportan la más mínima brisa de la verdad, Arturo», le respondí, mirando el tráfico de la avenida con una tranquilidad absoluta. «Ellos construyeron sus vidas sobre mentiras de papel. Yo solo abrí la ventana para que entrara el viento». Subimos al auto del abogado y emprendimos el camino de regreso. Pero no íbamos hacia aquel cuarto oscuro y deprimente donde mis hijos me habían abandonado creyendo que mi mente ya no servía. Íbamos hacia la verdadera residencia de Retiro Los Olivos, el lugar que la fundación había remodelado con los fondos de mi fideicomiso. El trayecto duró unos 30 minutos, y en cada semáforo yo miraba por la ventana viendo a la gente caminar apresurada, pensando en la inmensa cantidad de personas que, como yo, pasaban la vida entera sacrificándose por hijos que terminaban cobrando hasta el aire que respiraban.
El auto cruzó los grandes portones de hierro forjado de la residencia. Los jardines estaban resplandecientes. Cientos de flores de jazmín y rosales, cuidadosamente podados, adornaban los senderos de piedra. El sonido del agua de una fuente central llenaba el ambiente con una frescura incomparable. Cuando mis hijos me internaron por primera vez, este lugar estaba al borde de la quiebra. Las paredes estaban grises y los pasillos olían a tristeza. Pero gracias a la venta legal de mi casa de la Ronda y a la creación de la fundación, inyectamos los recursos necesarios para transformarlo en un verdadero santuario para personas mayores. Yo no era una paciente abandonada allí. Yo era la benefactora secreta que había salvado el hogar de decenas de personas que sí sabían valorar la compañía. Un par de meses pasaron desde aquella tarde en la notaría. La vida tomó un ritmo pausado, dulce y lleno de propósito. Cada mañana despertaba temprano, no por la angustia de las deudas de mis hijos, sino por el simple placer de ver el amanecer desde el balcón de mi habitación, la cual estaba pintada de colores claros y adornada con mis libros favoritos. Una mañana de martes, mientras yo tomaba té de manzanilla en el jardín principal, escuchando a don Aurelio, un maestro jubilado, tocar una melodía suave en el piano que la fundación había donado, el doctor Montes apareció caminando por el sendero de piedra. Llevaba una carpeta delgada bajo el brazo y una sonrisa tranquila en su rostro de tez clara. Le hice una seña con la mano firme para que tomara asiento a mi lado en la banca de hierro forjado. «Buenos días, doña Gloria. ¡Qué maravilla de clima tenemos hoy!», dijo el abogado, dejando la carpeta sobre la pequeña mesa de cristal del jardín. «Vengo del juzgado y del registro de comercio. Quería traerle las noticias finales para cerrar este capítulo por completo. Te escucho, Arturo. Pero antes, sírvete una taza de té. No hay prisa alguna», respondí, sirviendo el líquido dorado en una taza de porcelana con movimientos precisos. El abogado agradeció con una inclinación de cabeza, tomó un sorbo y abrió la carpeta. La Asociación de Corredores Inmobiliarios fue implacable. Comenzó a explicar usando un tono profesional pero relajado. Al confirmar que los documentos que sus hijos intentaron usar eran obsoletos y que intentaron recibir un anticipo de $50,000 por una propiedad ajena, el banco les congeló las líneas de crédito por sospecha de fraude mercantil. La casa de Roberto, esa misma que estaba hipotecada a nombre de su empresa ficticia, fue embargada la semana pasada. Me informaron que tuvo que entregar las llaves de sus autos de lujo al banco. Actualmente, está trabajando como cajero en una ferretería al otro lado de la ciudad para poder pagar el alquiler de un pequeño departamento. Viaja en autobús todos los días. No sonreí ni fruncí el ceño. Solo asentí lentamente. ¿Y Elena?, pregunté, sintiendo la brisa cálida mover mi cabello blanco. El negocio de su hija Elena fue auditado, continuó Montes, pasando una página. Descubrieron que llevaba años evadiendo responsabilidades fiscales para mantener su nivel de vida en los clubes sociales. El local fue clausurado por completo. Las supuestas amigas de la alta sociedad le dieron la espalda de inmediato cuando se enteraron de su intento de estafa inmobiliaria. Ahora Elena trabaja como asistente de limpieza en un salón de belleza. Se dedica a barrer el cabello del piso y limpiar los espejos que antes usaba para admirarse. En cuanto a Martín, él simplemente huyó de sus acreedores privados y está alquilando un cuarto minúsculo en una pensión ruidosa del centro. Sus deudas lo perseguirán durante años. El abogado cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Intentaron presentar una demanda alegando que usted no estaba en sus facultades mentales cuando creó la fundación, pero el juez desestimó el caso en la primera revisión, añadió Montes con satisfacción. Sus evaluaciones médicas, las firmas notariadas y los testigos demostraron que usted es la mujer más lúcida de toda esta ciudad. Sus hijos están en la ruina absoluta, enfrentando las consecuencias tangibles de su propia codicia. Se quedaron sin herencia, sin casa y sin prestigio. Miré hacia la fuente de agua, observando cómo las gotas brillaban bajo el sol. No sentí ninguna alegría maliciosa por su desgracia. Una madre nunca disfruta ver caer a sus hijos, pero una mujer sabia sabe que algunas caídas son el único remedio contra la soberbia. Ellos mismos habían cavado el agujero en el que ahora estaban atrapados. Yo pasé décadas intentando ser su puente,
y ellos decidieron que era mejor dinamitarme. Cada quien cosecha exactamente lo que siembra en la tierra de los demás, dije, en voz baja y reflexiva, cruzando las manos sobre mis rodillas. Ellos pensaron que podían tomar mi vida y desecharla en un rincón oscuro mientras se repartían mi esfuerzo como si fuera un botín. Se olvidaron de que la madera vieja es la que hace el fuego más fuerte. Usted hizo lo correcto, doña Gloria. Protegió su dignidad y su legado, respondió Montes terminando su té. La fundación tiene asegurado su financiamiento por las próximas 2 décadas. Este lugar seguirá siendo un refugio gracias a su inteligencia. El abogado se despidió con un apretón de manos firme y cálido, dejándome a solas con el sonido del piano de don Aurelio y el canto de los pájaros. Mi vida, que mis hijos habían dado por terminada, apenas estaba floreciendo en su etapa más hermosa. Ya no tenía que rendir cuentas, ya no tenía que fingir que no me dolían sus desplantes, ya no tenía que esconder mis propios ahorros por miedo a que me los quitaran. Era, por fin, la dueña absoluta de cada segundo de mi tiempo. Unas semanas después de aquella conversación, estaba sentada en la sala de manualidades de la residencia, un espacio luminoso con grandes ventanales que daban al huerto de tomates. Había sacado mi pequeña caja de costura. A pesar de tener recursos suficientes para comprar cualquier cosa, mis manos seguían encontrando paz en el hilo y la aguja. Era una forma de recordar de dónde venía. Mientras organizaba unos hilos de algodón, Clara entró a la sala. Clara era una enfermera joven, de unos 22 años, de tez muy clara y ojos grandes y cansados. Era una muchacha sumamente trabajadora, pero llevaba semanas luciendo desanimada. Ese día, al entrar, suspiró con frustración. El bolsillo delantero de su delantal blanco estaba rasgado y colgaba tristemente de un solo hilo. ¡Ay, doña Gloria! Disculpe que la interrumpa, dijo Clara, tocando la tela rota con evidente fastidio. Me acabo de enganchar con la manija de la puerta del comedor. Es el único delantal que tengo limpio para mi turno y parezco un desastre. Ya no sé qué hacer hoy, de verdad que no doy una. La invité a sentarse a mi lado con un gesto suave. No te preocupes, muchacha. Las cosas que se rompen con un accidente siempre tienen arreglo. Las únicas que no se pueden reparar son las que se rompen con mala intención, le dije, sacando un carrete de hilo blanco y una aguja delgada. Ven, siéntate aquí, quítate el delantal y te enseñaré a hacer una bastilla invisible. Te servirá para toda la vida. Clara sonrió con timidez, se quitó la prenda y me la entregó. Le pasé la aguja para que ella misma la enhebrara. Mientras lo hacía, le noté un temblor ligero en los dedos. Había algo más detrás de ese bolsillo roto. Ese suspiro tuyo pesa más que una simple tela rasgada, Clara, le comenté con voz calmada, mirándola a los ojos con la experiencia de quien ha leído cientos de rostros afligidos. ¿Qué es lo que verdaderamente te está robando la paz de la mente? La joven bajó la mirada hacia la mesa de madera. Tragó saliva y jugó con el hilo entre sus manos pálidas. Es mi novio, doña Gloria, confesó Clara en un susurro, como si le diera vergüenza admitirlo. Me está pidiendo que deje mi trabajo aquí en la residencia y que le entregue mis ahorros. Dice que quiere poner un negocio de repuestos de autos y que, si realmente lo amo, tengo que invertir todo mi dinero en su sueño. Dice que cuando nos casemos, él me mantendrá y yo no tendré que trabajar. Pero estos ahorros eran para pagar mi especialidad en enfermería. Si no se los doy, dice que soy una mujer egoísta y que no confío en él. Escuchar esas palabras fue como escuchar el eco lejano de mi propia historia, de las exigencias vacías de mis hijos, de esa manipulación emocional que se disfraza de amor verdadero. Sentí cómo mi espalda se enderezaba instintivamente. Metí la mano en el bolsillo derecho de mi suéter de lana y mis dedos encontraron el metal frío y familiar. Saqué mi viejo dedal de plata abollado y lo puse sobre la mesa, justo al lado de la aguja. Clara, mírame bien, le pedí, usando ese tono de autoridad tranquila que no admite interrupciones. El amor verdadero nunca te pide que renuncies a tu propio futuro para construir el suyo. Quien te exige que vacíes tus bolsillos para demostrar lealtad no está buscando una compañera de vida, está buscando un cajero automático que no haga preguntas. Clara levantó la vista, sorprendida por la firmeza de mis palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Pero él dice que soy una ingrata si no lo apoyo en este momento difícil, murmuró ella.
Ingrato es quien pretende usar el sudor de tu frente para tapar sus propias carencias, le respondí, tomando el dedal de la mesa y deslizándolo en mi dedo medio derecho. Encajaba perfectamente, como una armadura hecha a la medida. ¿Ves este dedal? Está viejo, golpeado y sin brillo. Lo usé durante años cosiendo madrugadas enteras para mantener a personas que terminaron creyendo que mi sacrificio era una obligación eterna y que mi dinero era su derecho. Ellos me llamaron egoísta cuando cerré la billetera. Me abandonaron cuando creyeron que ya no podía darles más. Tomé la aguja con la mano firme y comencé a guiar a Clara para que pasara el hilo por la tela del delantal. Nunca entregues las llaves de tu destino a los bolsillos de otra persona, Clara. Continué, empujando la aguja a través de la tela blanca, dejando que la plata del dedal recibiera toda la presión sin lastimar mi piel. Una mujer debe tener siempre su propio dinero, su propio techo y su propio conocimiento. Tu especialidad médica es tuya. Es la herramienta que te dará de comer el día que te falten todos los demás. Si ese muchacho te ama, aplaudirá tus logros. Si te exige tus ahorros y te pide que te quedes en casa, te está cortando las alas para asegurarse de que nunca puedas volar lejos de sus fracasos. La verdadera riqueza no se hereda en los bancos, se construye en el alma. Clara absorbió cada una de mis palabras como si fueran agua en medio de un desierto. Sus manos dejaron de temblar. El llanto contenido en sus ojos se transformó en una chispa de claridad, en una determinación nueva. Con cuidado, terminó de dar las puntadas bajo mi supervisión atenta. El bolsillo quedó perfectamente unido al delantal, más firme y seguro que antes del accidente. Un nudo bien hecho evita que toda la prenda se deshaga. Clara rompió el hilo sobrante, se puso el delantal y pasó la mano sobre la reparación. «Tiene toda la razón, doña Gloria», dijo la muchacha, con la voz mucho más fuerte y la mirada limpia. «Nadie tiene derecho a usar mis sueños para financiar sus caprichos. Esta misma tarde voy a pagar la matrícula de mi especialidad. Si él se enoja, entonces me estará haciendo el favor de mostrarme sus verdaderas intenciones antes de cometer el error de casarme». «Esa es la actitud de una mujer que sabe lo que vale», le contesté, regalándole una sonrisa amplia y sincera. «Ve a trabajar, muchacha, y recuerda que la dignidad no se negocia con nadie». Clara se acercó, me dio un abrazo lleno de gratitud y salió de la sala de manualidades caminando con la espalda recta y el paso seguro. La vi alejarse por el pasillo iluminado y sentí una oleada de calor en el pecho. Había logrado salvar a alguien de caer en la misma trampa de sumisión e ingenuidad financiera que a mí me había costado media vida comprender. Mis hijos me habían quitado mucho tiempo, es verdad, pero esa lección ahora me servía para iluminar el camino de otras mujeres más jóvenes. Mi dolor no había sido en vano, se había transformado en sabiduría. Me quedé sola en la sala, mientras la tarde comenzaba a caer, pintando los muros blancos con tonos anaranjados y dorados. El sol de la tarde siempre calienta mejor cuando la conciencia está limpia. Afuera, en el jardín, el sonido de las risas de los otros residentes llenaba el aire de una melodía perfecta. Doña Matilde y don Ernesto discutían amigablemente sobre el cuidado de las rosas, mientras una de las cuidadoras pasaba ofreciendo galletas recién horneadas, dejando un rastro dulce de vainilla en el ambiente. Todo esto existía porque yo me había atrevido a defenderme. Si yo hubiera agachado la cabeza ante los gritos de Roberto, ante los chantajes de Elena y la indiferencia de Martín, hoy estaría en una cama oxidada esperando la muerte, mientras ellos malgastaban el fruto de mi trabajo en lujos absurdos. Pero tomé la decisión de actuar en silencio. Usé mi inteligencia, la misma que ellos subestimaron por ver mi cabello blanco y mis manos cansadas. Planifiqué cada movimiento legal con precisión de cirujano, asegurándome de que la avaricia de mis propios hijos fuera la misma trampa que los dejara sin nada. Me quité el viejo dedal de plata del dedo y lo puse sobre la palma de mi mano izquierda, contemplándolo bajo la luz dorada del atardecer. Sus abolladuras ya no representaban el sufrimiento de las madrugadas cosiendo en soledad, ni las lágrimas derramadas por unos hijos que nunca supieron agradecer el pan en la mesa. Ahora, este pequeño objeto metálico representaba mi escudo, mi victoria y el inquebrantable respeto que sentía por mí misma. Lo froté con el pulgar,
sintiendo su textura áspera y reconfortante, antes de volver a guardarlo en el fondo de mi bolsillo, cerca de mi corazón. Cerré mi caja de costura y me levanté de la silla. Caminé hacia el gran ventanal y apoyé las manos sobre el marco de madera, observando la paz inmensa del santuario que había ayudado a construir. No sentía rencor. El rencor es un veneno que uno toma esperando que el otro muera, y yo tenía demasiadas cosas hermosas por vivir como para perder el tiempo odiando a quienes ya se habían arruinado solos. Había recuperado mi voz, mi dinero, mi espacio y, sobre todo, mi poder de decisión. El silencio de mis canas se convirtió en la corona de mi propia libertad. Mi silencio nunca fue debilidad, sino la estrategia perfecta para recuperar mi propia vida.